transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Un servidor y amigo, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, sabemos que va a haber un nuevo ministro. De hecho, el presidente de la República había dado a conocer esta terna, y como ya es costumbre por parte de la oposición que nada les convence, o mejor dicho, nada les embona, empezaron a emprender un nuevo ataque. Primero había salido Cuadri, en el que comentaba que era una terna de amigos, que lo que pretende el presidente de la República es capturar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente había nombrado como posibles candidatos a Bernardo Batis, Verónica Gives y a Loretta Ortiz, así tal cual como vamos a ver. En la presentación o comparecencia de estos tres posibles ministros, la senadora Xóchitl Gálvez quiso, como ya es costumbre de ellas, tratar de hacer de las suyas y le dijo o cuestionó a Loretta Ortiz con estas preguntas que ahorita van a ver a continuación, pero le dejó muy en claro algo, porque ella misma lo dice: no voy a negar la relación que tengo con el presidente de la República, pero primero hay principios y hay convicción. Fíjense ustedes cómo quiso, porque ya es costumbre, les digo, cada vez que se presenta a algún, pues obviamente ya sea, lo han visto, cualquier persona que se presenta en el Senado de la República para comparecer, es utilizado por estas senadoras para poder atacar directamente al presidente de la República, ya sea en sus obras, ya sea en cómo se está manejando, en fin, siempre es lo mismo, pero esta vez, pues le pusieron un alto. Así es como había iniciado. Escuchen ustedes. Me gusta que hable del tema de derechos humanos, y algunas cosas ya las ha retomado. Voy a tratar de ser concreta en algunas preguntas a raíz de la reforma de 2011, la contradicción de tesis 293 o la contradicción de tesis 34-2019. En plenos del circuito han determinado claramente que es obligación de los jueces nacionales aplicar armónicamente los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y la jurisprudencia interamericana. Pero aún tenemos un resabio que no se ha podido superar, y esto se da cuando la Constitución tiene disposición expresa que se opone a lo contenido en tratados internacionales, lo que puede permitir que figuras inconvencionales se inserten en la Constitución, tales como el arraigo. ¿Considera usted que, dada la evolución garantista de nuestra legislación y de nuestra jurisprudencia, este criterio debe mantenerse, o es momento de que la Corte promueva una evolución hacia una armonización total con los tratados internacionales, aplicándolos incluso cuando haya disposición expresa en la Constitución? Esa sería la primera pregunta. Y sobre este tema voy a profundizar un poco en lo que está pasando con el tema ambiental. Hay todo un debate sobre el cambio climático en el mundo y sobre la presión que está habiendo sobre el planeta. Si no hay planeta, no hay vida. Y en nuestra Constitución está establecida claramente el tema del derecho humano a la salud. Y está clarísimo. ¿Y qué pasa si de repente aquí hacemos una reforma constitucional que, aunque es constitucional, privilegia las energías sucias? Y eso daña la salud de las personas. Ahí tendríamos que analizar esa contradicción profunda, porque en el momento que sea la Constitución, pues ya es legal, nada más que contraviene derechos humanos. Entonces creo que nos viene un debate muy importante en el país en esta materia, y yo quisiera pues sí conocer su punto de vista, porque cuando hay comunidades que se han amparado, como es el caso del Tren Maya, ¿qué piensa de las afirmaciones de diversos miembros del Poder Ejecutivo Federal, entre ellos el propio presidente, cuando afirman que los amparos promovidos por ciudadanos en lo individual o por organizaciones de la sociedad civil contra actos vinculados como su mega obra llamada Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, donde se destruyeron cientos de manglares, persiguen fines políticos más que buscar el respeto a las leyes por parte de las autoridades? Entonces, si la promoción del juicio de amparo tiene fines políticos, ¿deben ser resueltos con criterios políticos o con criterios estrictamente jurídicos? ¿Cuál sería su posición al respecto en caso de ser designada como magistrada? Y por último, la pregunta que le he hecho a todos los candidatos sobre su independencia. El Poder Judicial es el garante de la Constitución. Esta condición exige que sus miembros sean absolutamente imparciales y que en sus sentencias y determinaciones solo se tomen en cuenta los argumentos jurídicos constitucionales que sean aplicables al caso. El estado ideal del juzgador se da cuando no tiene vínculos alguno con el poder político y con las partes en un proceso jurisdiccional. Por ello, a la justicia se le representa como una mujer con una venda en los ojos, que representa que ella no ve quiénes están enfrente.
con una balanza en la mano izquierda con la que pondera los hechos y toma su decisión, y con una espada en la mano derecha con la que ejecuta el mandato del derecho. ¿Cree usted que pueda desempeñar esa labor imparcial en caso de ser electa como integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando es pública su cercanía política, ideológica y quizá de amistad con el presidente de la República? Y esto no es algo que le impida aspirar al cargo, doctora, pero justo por esta razón va mi pregunta concreta. ¿Cómo va a garantizar usted ya como integrante del Pleno de la Corte que sus decisiones y sus proyectos de sentencias no favorezcan indebidamente al Ejecutivo? ¿Cree usted que puede ser como la justicia y juzgar con los ojos vendados y la balanza en la mano? Muchas gracias. Continuaría con una pregunta del senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias. ¿Cómo lo ven, señores? Pues bueno, así es como respondió una de las posibles, uno de los aspirantes a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchen ustedes. Ahora, Xochitl Gálvez. Yo, de llegar a ser ministra de la Suprema Corte, pugnaría desde el primer día que llego, si llego, a que se cambie el criterio de esta jurisprudencia, la 293-2000, este es 2011. ¿Por qué? Porque considero que debe aplicarse precisamente la norma más benéfica para la persona, y que no es nada más porque lo consideramos varios, sino porque es una obligación establecida en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece como precisamente principio de interpretación hermenéutica el principio pro persona. ¿Sí? Bueno, y el derecho ambiental sin duda es un derecho fundamental, el derecho a el derecho humano a la salud, al medio ambiente sano. Desde que era estudiante de la carrera lo vengo oyendo, pero no veo acciones efectivas, ¿no? Es lo mismo que con los derechos humanos, es un desarrollo progresivo. Espero de llegar a ser ministra de la Suprema Corte, que pueda también dar pasos firmes para garantizar ese derecho humano fundamental a un medio ambiente sano. Y después, lo de la justicia ciega, pues sí, yo voy a hacer, a pesar, lo mencioné hace un rato, ¿no? Cómo me he conducido a pesar de mi relación con el presidente, que no la niego, yo no la niego. Pero como consejera de la Judicatura Federal, nunca me habló él, nunca nadie me pidió nada, y nunca yo le hablé a un juez o magistrado para modificar sus sentencias. Y como ejemplo, como muestra de un botón, el juez Gómez Fierro, para el caso precisamente de la ley eléctrica, ¿sí? Ese es el caso clave, que su servidora no le habló y lo evaluó en la Comisión de Vigilancia perfectamente bien, como un juez que cumplía con sus obligaciones como juzgador. Me falta Tren Maya y Dos Bocas. Los amparos, pues ahí está dentro de la independencia de cada juez. Nosotros no, es el criterio jurisprudencial, más que jurisprudencial, jurisdiccional de cada uno de los jueces y de los magistrados, ¿no? En esos amparos esperemos que se basen en criterios jurídicos, no políticos. Bueno, y si no lo hicieran así, el Consejo sí podría tomar acción, ¿eh? Sí podría tomar acción. Porque si no se basa en derecho, en el ordenamiento jurídico aplicable y en los criterios jurisprudenciables, y se manifiesta abiertamente irrazonable y no justificado conforme al ordenamiento jurídico, entonces se le puede exigir responsabilidad al juez o al magistrado. Bueno, sí puede ser con la justicia ciega. Ahora, las violaciones graves. Reconozco que todavía hay muchísimas violaciones graves a los derechos humanos. Y ese es un tema más con los migrantes, son los más vulnerables de todos. No solamente, ahora sí, de libro, de haber escrito libros, mi curso en la academia fue sobre migrantes irregulares. Alguien me preguntó, ¿y por qué tanta preocupación por los migrantes? Así me lo decían, ¿por qué tanto te preocupan? Pues a mí sí me preocupan mucho, mucho. Es a las personas más invisibles, a las que se les ha violado, pero no de ahorita, de siempre, sus derechos fundamentales. Yo estoy en contra de las estaciones migratorias, porque sin ser delincuentes se les priva de la libertad. Estoy en contra de cualquier acción de violencia contra ellos. Debería de dárseles una identificación para poder presentar una denuncia y tener acceso a la justicia desde ahí, porque me acuerdo de Sergio Valls, de una jurisprudencia en la que basé mi tesis doctoral, decía, es que hay, ¿cómo decía? Sergio Valls decía, hay expectativas de derechos. Y yo en mi tesis doctoral contesté, ¿que haya acaso expectativa de personas?
¿Acaso hay? Y nuestro artículo primero constitucional, pues es clarísimo, ¿no? No debe haber distinción alguna si son legales, ilegales, de raza blanca, negra, en fin. Tienen que respetarse los derechos de los migrantes. Ojalá y pueda avanzar en esto también en la Suprema Corte. Sí, Diego. Bueno, quise ampliar pues obviamente la respuesta porque también es un tema muy importante de los migrantes. Pero ahí está, les digo, esta oposición siempre va a tratar de buscar, ahora sí que el arroz negro, ¿no? Siempre buscando lo malo, siempre tratando de desvirtuar la información. Ahora tratando de decir que todos los aspirantes a ministros son amiguísimos del presidente. Y ahí ven ustedes a Xochitl Gálvez metiendo las obras, tratando de preguntarle si ella va, ahora sí que, a meter las manos si llegase a haber otros amparos, como hemos visto, que han habido muchos. En todas las obras que ha hecho el presidente de la República llueven los amparos. Y todavía los muy cínicos, ahorita, no sé si lo han visto, están con lo del aeropuerto, diciendo que no se va a cumplir en tiempo y forma como se había puesto, como se había dicho. Eso es lo que, a título personal lo digo, me molesta. Porque todavía son tan cínicos y sinvergüenzas viendo que meten amparo sobre amparo y todavía exigen que se termine en tiempo y forma, cuando ellos mismos les están frenando. Sinvergüenzas. Así tal cual. Sinvergüenzas. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Espero que sigan pasando un agradable domingo. Ya nos encontramos a 21 de noviembre. Nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.